Amazonas presenta El extraordinario mundo de la salud. Amigos, muy buenas noches. Soy el doctor Esteban Ortiz. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro quinto programa del extraordinario mundo de la salud. Hoy hablaremos sobre un tema coyuntural, pero que nos preocupa muchísimo, no solamente por el alcance global y pandémico de esta enfermedad, sino porque muchas veces este proceso patológico no es considerado como una enfermedad. Y eso vamos a hablar el día de hoy. Muchas veces la gente subestima a la depresión y piensa que con una buena actitud se pueden superar estos cuadros. La depresión es la enfermedad que abordaremos el día de hoy. Esta enfermedad pues no discrimina entre sexo, etnia, religión, lugar de residencia. ¿Cómo la definimos? ¿Cómo la diagnosticamos? ¿Cómo la tratamos? ¿Y cuáles son sus potenciales consecuencias? Todo esto lo abordaremos el día de hoy desde la visión de la salud pública, con datos y, como siempre, basados en evidencia científica. Como todos los sábados, estamos junto a Michelle Villasís con su aporte periodístico. Hola, Michelle. Esteban, amigos televidentes, bienvenidos. Hoy queremos hacer un llamado para que todos en casa tengan en su radar la salud mental de sus seres queridos, especialmente de los jóvenes, porque la depresión se ha incrementado en estos 2 años de pandemia. Si usted tiene dudas sobre el tema, escríbanos a nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludS. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el planeta, pues se estima que afecta de un 3.8% hasta un 5.7% de la población, especialmente en adultos mayores de 60 años. Esto a nivel mundial y definitivamente es un problema que se lo vive también en nuestros países. Ven ustedes que aproximadamente 280 millones de personas, según datos de la Organización Mundial de la Salud, padecen cuadros de depresión. ¿Qué es esto? Pues es un trastorno de la salud mental que se caracteriza por un estado de ánimo persistentemente triste, melancólico, afligido, que acompaña usualmente a la pérdida de interés. Ven ustedes que hay distintas actividades que nosotros perdemos de interés en nuestras actividades habituales, lo que provoca un deterioro significativo de nuestra calidad de vida o la de nuestros seres queridos. La depresión debe diferenciarse de las variaciones habituales que todos podemos tener en relación a nuestro ánimo, en respuestas emocionales breves que usualmente todos tenemos en base a problemas de la vida cotidiana. Este problema de depresión pues, puede volverse sumamente serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave. Vean ustedes que la depresión pues, puede causar gran sufrimiento a la persona que lo padece. Es decir, puede alterar sus actividades tanto en el aspecto laboral, escolar, familiar, y en la mayoría de los casos pues tienen tratamiento. Sin embargo, en aquellos complicados puede llevar, en algunos casos más graves, al suicidio. Cada año se piensa que a nivel global más de 700.000 personas se suicidan a consecuencia directa o indirecta de cuadros depresivos. En el Ecuador, en los últimos 10 años, se han registrado oficialmente en los datos del INEC más de 10.300 suicidios. Los hombres tienen 3 veces más probabilidades de morir por suicidio que las mujeres, aunque las mujeres tienen usualmente más intentos que los hombres. En el Ecuador el suicidio es la 4ª causa de muerte entre jóvenes varones, pero escuchen esto, en niñas y adolescentes de 15 a 19 años, pues en el Ecuador es la primera causa de muerte. Por lo tanto, es un problema de salud pública y nosotros tenemos que abordar. ¿Cuáles son los síntomas principales de la depresión? Pues usualmente se pueden acompañar estos cuadros de escasa concentración, cansancio, pérdida del deseo sexual, pérdida del interés o placer por hacer cualquier actividad que anteriormente disfrutaban, alteraciones en el sueño, pueden dormir mucho o muy poco, con el apetito, comer mucho o comer muy poco. Comúnmente tienen pensamientos suicidas y pueden intentar inclusive suicidarse. Ustedes como familiares tienen que estar pendientes de esto. La ansiedad y crisis de pánico son menos comunes, pero muchas veces se acompañan a estos cuadros. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues ustedes lo está padeciendo o usted tiene algún familiar o amigo cercano, pues usualmente hay que estar pendiente de los cambios en el estado de ánimo. Tener un cuadro que usualmente se lo nota como deprimido, de tristeza, a veces acompañado de irritabilidad, sensación de vacío, una pérdida del disfrute o del interés, pues en las actividades que normalmente nosotros disfrutamos. No quiere hacer nada con usted, siempre le dice que no, hay que estar pendiente de todo esto. Vean ustedes que usualmente esto debería durar al menos 2 semanas y en ese caso pues nosotros tenemos que pensar que se puede tratar de un cuadro depresivo.
Hay distintas clasificaciones de la depresión, pues el DSM-5 clasifica el trastorno depresivo mayor, a menudo denominada como depresión mayor, pues un trastorno que se puede acompañar usualmente de varios cuadros sintomatológicos que ustedes lo pueden ver. Esta clasificación, como la pueden ver en pantalla, pues es la clasificación que se utiliza actualmente. ¿Por quién? Por el médico especializado en psiquiatría, que va a ser quien diagnostique su cuadro de forma específica. Y para eso, pues es importante siempre acudir al médico. Vean ustedes que hay otra clasificación también según la etiología, algo un poco más de especialidad. Hay trastornos que se acompañan de, por ejemplo, alteraciones disfóricas premenstruales, alteraciones de depresión debida a una enfermedad, pues, o depresión usualmente inducida por el consumo de sustancias o fármacos. También hay que pensar en eso. Muchos fármacos y muchas sustancias pueden tener eventos adversos que presenten cuadros de depresión. Pero ustedes que las personas, digamos, que tienen cuadros de depresión, tienen usualmente problemas en concentrarse. Es difícil que realicen una tarea que tome mucho tiempo. No se pueden concentrar bien y nosotros tenemos que estar alerta a estos cuadros. Y obviamente esto va a afectar los cuadros o los temas de funcionamiento social, escolar, académico, familiar. Y las causas usualmente de la depresión pues son muchísimas, pero en general las clasificamos o las agrupamos en los factores sociales, los clasificamos en factores psicológicos o en algunos factores que también pueden ser ya de componente netamente biológico. El sistema nervioso central y el cerebro pues es una gran formación de tejidos que están básicamente rodeados de sustancias conocidas como neurotransmisores, y estas relaciones muy específicas y que están siempre en un equilibrio pueden afectarse en la depresión. Por ejemplo, el luto, el desempleo, eventos traumáticos que nosotros podamos experimentar tienen más probabilidades de que nosotros despertemos un cuadro de depresión. La depresión igualmente puede generar más estrés de lo que normalmente nosotros tenemos, y esto puede afectar nuevamente nuestra forma de vivir. Por lo tanto, entramos en un ciclo que a la final va a terminar desencadenando ya cuadros de depresión. Por lo tanto, ustedes, queridos amigos, hay que estar atentos, reconocer nuestra propia sintomatología y la de nuestros amigos o familiares cercanos. Damos paso a Michelle. Así es, Esteban, pero sigan con nosotros. Después de la pausa vamos a hablar sobre un caso muy conocido, cómo la depresión acabó con la vida de un famoso actor de Hollywood. Sigan con nosotros que ya regresamos. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Continuamos con el extraordinario mundo de la salud. Ahora vamos a leer algunas de las preguntas que la ciudadanía realiza a través de nuestra cuenta de Twitter, @mundosaludS. Michelle, cuéntanos. Así es, Esteban. Vamos a ver la primera pregunta que nos las hicieron en Twitter. Aquí tenemos a Karura, que nos pregunta, ¿qué exámenes se deben hacer para diagnosticar un problema mental antes de enviar medicación apropiada? ¿Qué podemos decir? Bueno, en general no hay ningún examen, digamos, tomográfico de imagen que detecte generalmente algún trastorno del comportamiento. Lo más importante es que usted acuda al médico especialista en psiquiatría, quien va a evaluar clínicamente su cuadro y él será quien dé el diagnóstico correcto. Esteban, te comento que en las calles las personas también tienen algunas dudas. Escuchemos lo que preguntan. Si tengo insomnio, ¿también puedo tener depresión? Bueno, es una buena pregunta. En general, un cuadro depresivo puede acompañarse de insomnio y se ha visto que el insomnio puede aumentar el riesgo de desarrollar cuadros depresivos. No necesariamente el uno va de la mano del otro, pero sí hay una fuerte asociación entre los dos. Por lo tanto, una vez que usted ha consultado con su médico de cabecera, pues siempre piense que podría tener algún trastorno de tipo cognitivo-emocional que afecte su sueño. Por lo tanto, le recomendamos ir al psiquiatra o a su médico de cabecera para que en todo el contexto maneje su situación. A continuación veamos la siguiente consulta generada en las calles de la capital. Doctor Esteban Ortiz, ¿qué medicamentos puedo consumir si tengo depresión?
Bueno, en general nosotros no recomendamos la automedicación. Hay varias estrategias farmacológicas para tratar cuadros depresivos, pero le recomendamos muy seriamente que este manejo sea estrictamente controlado por el médico o la médica psiquiatra, ya que el consumo de estos fármacos sin seguimiento pues puede ser inclusive peor que la misma depresión. Tenemos una última inquietud de otro ciudadano. Escuchemos. Doctor Esteban Ortiz, la pregunta que quiero hacerle es, ¿cómo puedo saber si mi hijo tiene depresión? Bueno, es una muy buena pregunta. Mucho dependerá de la edad de su hijo. Acordémonos que inclusive los niños pueden tener cuadros depresivos y habrá que estar muy atento de cambios conductuales, alteraciones en el sueño, mucho apetito o muy poco apetito, o principalmente esta pérdida de ganas de hacer cualquier tipo de actividad que anteriormente básicamente disfrutaba. Ustedes como padres siempre tienen que estar atentos a cualquier diferencia en relación al comportamiento. Si ustedes sospechan de algo, pues acudamos al médico y quien le va a dar el diagnóstico será él o ella y por lo tanto usted simplemente tiene que cumplir con el rol de estar pendiente de su ambiente social y familiar, ¿no? Así es, pocos conocen sobre esta enfermedad y otros prefieren ignorarla. No es una gripe o un dolor de oído. La depresión puede llevar al suicidio. Se dice que es el mal de los jóvenes. Muchos literalmente llevan la culpa por dentro sin ayuda profesional por meses. Pero ojo, la depresión va más allá de sentirse triste. Lights, camera, action. Su rostro y sus múltiples interpretaciones fueron luz para el mundo. Robin Williams robó por años carcajadas a miles de niños y adultos. Sin embargo, su trágico final nos recuerda que muchas veces el alma llora cuando el rostro sonríe. La persona está metida en sus pensamientos. A veces aparenta no estar triste, a veces está con una vida entre comillas normal, posteando en redes sociales, llevando su vida normal. De hecho, exitoso en su trabajo. Según allegados al comediante, él sufría de una gran depresión. En el mundo, más de 300 millones de personas viven con esta enfermedad y en el Ecuador, este trastorno mental no es lejano. Durante la pandemia lo que sí vimos es que los que eran más propensos a tener mayores síntomas de depresión eran los adultos jóvenes, que son entre los 18 y los 29 años, y las mujeres. Sin duda, la depresión te quita la alegría de tu esencia y estos son algunos de sus síntomas. Sentimientos persistentes de tristeza, ansiedad, sensación de vacío. También algunos síntomas físicos como dificultad para dormir o para despertarse temprano en las mañanas, cambios del apetito, sea o comer demasiado o comer muy poco. Y también algunas personas dolores y molestias. En 2007, el actor Robin Williams reconoció que era muy difícil manejar sus problemas. Incluso reveló que ingresó a rehabilitación para combatir contra sus demonios. Son muchos los eventos que pueden producir la depresión, ¿no? Para una persona, la depresión puede ser el resultado de un duelo, ¿no? La pérdida de un familiar, ¿no? Pérdidas de empleo, cambios de trabajo, mudanzas. El actor declaró públicamente que pensó quitarse la vida mientras estaba desnudo en la habitación de un hotel con una mujer desconocida. Se vuelve un problema cuando comienza a interferir, cuando además, por ejemplo, descuido mi sueño, descuido mi apetito, descuido mi aseo, mi apariencia física. Y también cuando interfiere en la parte de la atención, la concentración, la memoria. Entonces voy a bajar el rendimiento en mi trabajo, en mi universidad, en el colegio. El 11 de agosto de 2014, el mundo entero se paralizó con la noticia de su muerte. La policía confirmó que Williams decidió ahorcarse con un cinturón tras cruzar su peor crisis de depresión por problemas económicos y adicciones con el alcohol. En sus muñecas fueron encontradas marcas hechas con un arma filosa. La depresión es una enfermedad involuntaria, poco entendida, pero cada vez más común. Pasé muchos años de mi vida con depresión. Claro que no era tan fuerte, o bueno, pude salir de eso un poco, pero sí hay días en los que recaigo todavía. El año pasado mi padre falleció, entonces eso me causó un problema muy, muy grande. Pero es un trastorno mental que sí tiene cura. La depresión debe ser tratada como una enfermedad, como cualquier otra enfermedad, sin ese estigma de ir al psiquiatra o ir al psicólogo. O sea, hay un tratamiento para cada tipo de
depresión. Para cada persona hay un tratamiento específico y es importantísimo poder acceder a eso a tiempo, que no se complique. Es importante que la persona deprimida recupere hábitos positivos. Incluir rutinas saludables como deporte, actividad física, actividades para la salud mental como el yoga, el mindfulness, tener un pasatiempo, tener cosas que disfrutes. No debemos tener miedo a buscar ayuda. Las personas que están padeciendo por esto o alguien que tenga un familiar cercano y que lo nota raro, lo nota distante, que pueda estar más atento. Y siempre podemos encontrar maneras de vivir abrazando la vida. Así es, me quedo con esas palabras, el estigma. Muchos de nosotros podemos tener miedo o vergüenza de acudir al psicólogo o al psiquiatra. Pierde el miedo, todos nosotros somos susceptibles y vulnerables a tener alteraciones en nuestra salud mental. Michelle. Así es, al regresar del corte estará con nosotros el neuropsiquiatra Aníbal Riofrío. Ya volvemos con El extraordinario mundo de la salud. Regresamos con El extraordinario mundo de la salud. Estamos ya de vuelta en la última parte del programa y como todos los sábados pues tenemos un invitado especial. Hablamos del especialista en neuropsiquiatría, nuestro amigo y colega el doctor Aníbal Riofrío. Doctor Riofrío, ¿qué es la depresión? Buenas noches. Buenas noches, Esteban. La depresión, como se ha dicho durante todo el programa, que es algo importante, es que es una enfermedad. ¿Okay? No podemos decir que la depresión es un tema de voluntad, como se escucha todos los días en consulta, así como podemos tratar una diabetes o como podemos tratar un hipotiroidismo, en donde no es una cuestión de pedirle al paciente produzca una hormona determinada. Igualmente en la depresión se necesita una intervención tanto farmacológica como psicológica en la gran mayoría de casos. En la gran mayoría de casos. Cabe recalcar que la psicología no es simplemente conversar con alguien, con un amigo y nada más. Existen técnicas específicas, comprobadas con evidencia, que demuestran los cambios incluso biológicos sobre el cerebro. No se diga obviamente las intervenciones psiquiátricas. ¿Okay? Entonces, la depresión es una enfermedad y necesita tratamiento. Perfecto. Y esto parecería ser que ha tenido cierto estigma relacionado a la depresión. Parecería ser que la pandemia ha despertado hasta cierto punto nuestra preocupación. ¿Es verdad que la pandemia ha agravado este tema? Por supuesto. Es gravísimo lo que está sucediendo. Todos ya conocemos el concepto de pandemia. La depresión no es una simple enfermedad, es una pandemia a nivel mundial que se lleva millones de vidas, aproximadamente son 800,000 suicidios relacionados con depresión anuales según la Organización Mundial de la Salud, pero eso con los datos desde hace 5 años en especial. Los últimos datos sugieren que está aumentando tremendamente este tema del suicidio relacionado con depresión por todo lo que se ha vivido en los últimos años en el mundo. Guerras, pandemias en específico. Si nosotros hacemos un cálculo simple, el COVID-19 se ha llevado aproximadamente 7 a 9 millones de vidas en el mundo. Eso significaría que con los datos anteriores de la OMS, nos tomaría 5 a 7 años en depresión con suicidio sumar esa cantidad de números. Es decir, se está llevando la depresión a nivel mundial lo que se ha llevado el COVID aproximadamente cada 5 a 7 años. Son números terribles y está visibilizando en la sociedad europea, americana y cada vez más en la latinoamericana, que nos hemos demorado un poco, pero estamos más sensibles y la sociedad está más clara de que es una enfermedad. Y esta transición epidemiológica, básicamente hace 20 años hablar de depresión, sí era mucho menos común. Tiene mucho que ver con la globalización, trabajo mucho, el aislamiento, estoy solo, de la oficina a la casa, no tengo soporte social. ¿Cuáles son los factores de riesgo y quién tiene que estar pendiente de no considerarse, digamos, un candidato para despertar la depresión? ¿Y qué debo hacer? ¿Debo ir al psicólogo? ¿Debo ir al psiquiatra? ¿Cuándo ir al especialista? Comencemos por esta división, psicólogo, psiquiatra. ¿Sí? El paciente no está seguro para dónde ir primero, psicólogo, psiquiatra, e incluso la sociedad en general no sabe la diferencia entre los dos. ¿Okay? Es importantísimo que sepan que el psiquiatra es primero médico, ¿sí? Hace luego su año de rural
y después tiene que, a través de un concurso y de méritos, poder cumplir un tiempo de especialidad que dura aproximadamente 3 a 4 años, dependiendo de la universidad. Mientras que el psicólogo, después del colegio, inicia la carrera de psicología y posteriormente puede seguir algún tipo de subespecialidad al sí mismo. Los dos son un equipo. A veces se presenta cierto grado de choque entre lo que es la psicología con la psiquiatría, que no debería existir, lamentablemente existe, pero el paciente, la persona que siente tristeza, cualquier tipo de preocupación, puede asistir al psicólogo o al psiquiatra. Un buen psicólogo probablemente va a ver la necesidad de buscar un psiquiatra. Personalmente, trabajo con distinguidos psicólogos porque el grupo, la unión entre psiquiatría y psicología es indispensable para un buen pronóstico, un buen tratamiento, ¿sí? Entonces, el enfoque a la sociedad es buscar un profesional en salud mental, ¿sí? Y a partir de eso se seguirá un proceso adecuado para diferenciar otros temas que no son depresión. ¿Y tiene tratamiento, doctor, la depresión? Es decir, yo le veo a alguien que no sale de su casa, que está triste, le digo, oye, levántate, pon ánimo, ¿qué pareces? ¿No es cierto? ¿Qué sería lo que una persona normalmente diría? El tratamiento no depende del ánimo, sino sabemos que es una enfermedad, como bien lo dijiste antes. ¿Cómo lo tratamos? Claro, gracias a la evolución biológica, los estudios a nivel mundial, en la actualidad contamos a nivel mundial con una serie de 30 fármacos aproximadamente antidepresivos. En el Ecuador de estos 30 tenemos aproximadamente un 50%, alrededor de 15 fármacos antidepresivos. Es un buen arsenal, es una buena cantidad, nos ayuda bastante, pero aquí hay un dato especial. Primero, muchos de ellos son costosos. El área privada en seguros no cubre el área de psiquiatría, que es lamentable. Y dentro del área pública, dentro del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, de esos 15 disponibles en Ecuador, solo se puede utilizar 3. ¿Okay? Entonces, tenemos pocas armas a nivel público, a nivel de Ministerio de Salud Pública, a nivel de IES, ISFA, de poder tratar farmacológicamente de una forma adecuada en casos depresivos moderados y graves. No todo es igual, ¿sí? No todo es igual. Algo relacionado que quién tiene riesgo, quién es la persona que podría desarrollar un cuadro depresivo, no se puede saber, puede ser cualquiera. Los datos de 5% de la OMS son los datos de que este momento 5% de la población tiene depresión, pero de ahí son 20% a nivel de todas las edades en toda la historia. Es decir, son datos bastante elevados. Y más o menos para dar un ejemplo, una persona puede deprimirse si tiene una predisposición genética alta por cosas muy pequeñas e incluso sin ninguna razón. ¿Sí? De repente cogió y se le vio a su perrito chillar y se deprimió. Otras personas pueden atravesar eventos traumáticos, muerte de familiares queridos y no desarrollar un cuadro depresivo. Entonces depende mucho de la predisposición genética, depende mucho del ambiente de soporte que tiene esta persona. No es lo mismo un soltero con una familia funcional, disfuncional, una persona que económicamente tiene una estabilidad, una persona que consume o no drogas. Es decir, hay factores generales que nos podrían cubrir o llevar a una depresión, pero el carácter biológico, el genético, es indispensable. Además, no hace falta ser pobre. Hemos visto que artistas de cine, millonarios, actores, pues se suicidan. Y esa sería la conclusión final. La gente que tiene depresión no tratada, ¿puede terminar en un suicidio? Lamentablemente, dentro de las depresiones, la gravedad va a depender del tratamiento, del seguimiento de la familia. Si no se busca ayuda, una depresión que parecía inicialmente leve, simple, podría llegar a un suicidio. Algún dato especial sobre el suicidio. Tenemos que olvidarnos de ese tabú de que una persona es o muy fuerte, muy valiente o tal vez muy débil para llegar a un suicidio. Eso no es así. El otro punto que tenemos que olvidarnos de nuestro lenguaje como especialistas y también a la sociedad es que no significa que un intento de suicidio es llamar la atención. La persona está llamando atención. He escuchado tantas veces, si realmente quisiera suicidarse, lo hubiese hecho. No es así. Un signo de corte, un signo pequeño de ideación, son llamados de atención y alarma para que la familia busque ayuda.
Busque ayuda. Y ese es importantísimo, el mensaje a la sociedad es, usted tiene que estar pendiente, dejar el estigma, no el que va al psicólogo o al psiquiatra es loco, y definitivamente cualquier señal peligrosa de autolesión pues tiene que llamarnos la atención. Muchísimas gracias, doctor Aníbal. Le vamos a dar paso a Michelle para cerrar el programa. Gracias, Esteban. Recordemos que todos afrontamos las situaciones de manera diferente. No subestimemos las emociones de los demás y trabajemos en conjunto para abrazar de manera fuerte a la vida. El siguiente programa hablaremos sobre la hipertensión. No olvide escribirnos todas sus dudas en nuestra cuenta de Twitter @mundosaludec. Y a nuestro correo electrónico salud@teleamazonas.com. Nos vemos el siguiente sábado. Teleamazonas presentó El extraordinario mundo de la salud.